Saludos, saludos, muy buen día para todos ustedes en este viernes ya, fin de semana. Dios le bendiga, Dios le guarde. Continuamos en esta saga del Génesis. Comenzamos ayer a estudiar este libro para explicarlo a toda la humanidad, como nunca jamás usted lo ha escuchado. Aquí estamos hablando sin censuras, totalmente la verdad, porque la palabra de Dios es la verdad. Buen día, señor Manuel Tineo, ¿cómo está? Dios le bendiga, gracias por estar con nosotros aquí en este programa Despertar Cristiano. Buen día, señor Manuel Tineo. Amén, amén, así es. Nos sentimos agradecidos de Dios. Un saludo para todos ustedes, los que están conectados, de parte de nuestro Señor Jesucristo, porque primero tenemos que poner a Dios delante de nosotros. Y luego, entonces nosotros adquirir la parte... Por favor, llévesela allá atrás, o sea, el pollo. Luego nosotros esperar en el Señor para que Él supla la parte que necesitamos. Le damos gloria y honra a nuestro Dios. Estamos aquí detrás de la verdad, como explica el hermano, es detrás de la verdad, y la verdad debe ser explicada claramente como está plasmado en las Escrituras. Hoy en día hay muchos predicadores, no sé a qué que le tienen miedo, que no explican la palabra como está escrita, sino que se ponen a adornar. El Señor no nos ha mandado a adornar. El Señor nos ha mandado a que expliquemos lo que hay que explicar ahí, para que usted y yo podamos hacer los arreglos. No es hablando bonito, no, es lo que dice ahí, es la instrucción que está ahí escrita, es lo que tenemos que conocer. Que el Señor nos siga bendiciendo. Amén, así es. Recuerda compartir este programa, esta estación de radio con tus amigos, para que así más personas puedan sumarse y seguir aprendiendo de lo que es la palabra del Señor. Y también disfrutar de todo el contenido de esta estación de radio digital, que la puedes encontrar en la web como Fénix Radio. Puedes disfrutar de nuestra gran variedad musical y de todos nuestros programas en vivo. Vamos a orar en esta mañana para que sea el Espíritu Santo que hable a través de nosotros, que no sea palabra nuestra, sino que el Espíritu Santo cumpla sus palabras en nosotros, donde dice: escudriñad las Escrituras, porque en ella obtenéis vida eterna. O sea, en ella, porque aquí está la vida, aquí está la paciencia de los santos, aquí está la imagen viva del Dios invisible. Pero para ello nosotros tenemos que mostrar una diligencia, un interés en conocerlo. Cuando Dios ve este interés en cada ser humano, entonces Dios se manifiesta a esa persona y le da el conocimiento necesario para tener comunión con Él. Porque dice que al que pide, recibe. El que busca, encuentra. Amén, así es. Vamos a orar en esta mañana. Eterno Dios, Padre Santo y Poderoso que está en el cielo, glorificado y santificado sea su nombre. En el nombre poderoso de su Hijo Jesucristo, nos dirigimos a usted, Padre, con su mayor respeto en esta mañana, en esta oración, para glorificarle, Señor, para darle las gracias por este nuevo día, para pedirle el conocimiento de su palabra y que sea usted que nos dirija, Padre amado, en la lectura, y que su propio Espíritu explique a través de nosotros las Escrituras, de igual forma como cuando predicó, Él utilizó a los profetas y a los apóstoles para dar a conocer su voluntad a los seres vivientes de aquel pueblo de Israel, y hoy a toda la humanidad. Amén. Úsenos, Señor, tenga misericordia de nosotros, limpie nuestro corazón y nuestra mente en este momento, para que así el Espíritu Santo se sienta cómodo en este templo hecho por usted mismo, Padre amado. Permítanos, Señor, ser el templo del Espíritu Santo, así como lo declara las Escrituras, que el ser humano es templo del Espíritu Santo, Señor. Amén. En esta mañana
Por favor, Señor, le pedimos que las personas que estén en contacto con nosotros, visualizando o escuchando este programa, puedan entender y haya en ello un ánimo de seguir buscando y escudriñando la verdad. Que no sean nuestras palabras, sino las suyas, Señor. Que su Hijo Jesucristo esté presente en esta cabina de radio, explicando y dando a conocer, Señor, su palabra y su voluntad. Gracias, Señor, por este día. Nos encomendamos a usted en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Así es. Recuerda compartir. Comparte el programa con tus amigos. Esta estación de radio es fácil de buscarla, fácil de escucharnos. Nos puedes encontrar en TuneIn Radio, nos puedes encontrar en Google como Fénix Radio Internacional. Búscanos como Fénix Radio. También en YouTube. Todos nuestros programas están siendo transmitidos también a través de YouTube. Búscanos en nuestra plataforma de YouTube como Fénix Radio Internacional. Bien, nos encontramos en el libro de Génesis capítulo 1. Y este libro es un libro muy interesante porque es uno de los libros, así como el Apocalipsis es uno de los libros menos entendidos de la Biblia, también el Génesis es uno de los libros menos entendidos, porque ha traído mucha controversia. Ha traído mucha controversia. Por ejemplo, en el día de ayer les expliqué en el capítulo 1, cuando dice que al principio Dios creó los cielos y la tierra. Luego de eso creó la luz y dijo, sea la luz y haga luz. Pero más adelante volvemos a ver entonces que Dios crea lo que son las lumbreras. Pero no está diciendo que creó el sol. Ya el sol estaba hecho para poder iluminar. Lo que creó Dios fue después la luna, las estrellas y así sucesivamente, para establecer lo que es el tiempo. Para establecer el tiempo. Esto mismo sucede cuando Dios crea al hombre. Declara las escrituras que lo creó hombre y mujer, pero no en el mismo momento. Y esto fue lo que sucedió cuando Dios hizo el sol e hizo la luna. Dios no hizo el sol y la luna en un mismo momento, sino que las estrellas y la luna fueron creados después, ya que el sol estaba. Esto ha traído una gran confusión a muchos que estudian, que sacan sus propias conclusiones y dicen que Adán Dios creó otra mujer llamada Lilith. Yo no sé si ustedes estudian o ven las redes sociales o escuchan historia. Y por eso dice que hubo otra mujer, que esa mujer, incluso esa misma mujer se convirtió en Satanás y así sucesivamente. Pero esto no es así. Es lo que explicamos ayer. Lo que pasa es que la Biblia te relata quién lo creó, para que todo ser humano entienda que el único creador del universo, de todo lo que existe, de la mínima hormiga hasta la más pequeña diminuta bacteria que puede existir en el universo, ha sido creado únicamente por Dios. Por eso es que nos llama, y dice la palabra de Dios, nos llama a adorarlo. Dice, adorad a aquel que ha creado todas las cosas. Amén. Así es. Lo que pasa es que hemos podido notar que hay muchas personas que se han hecho teólogos sin estudiar, sin investigar. Entonces se ponen a hablar de temas que no conocen. Y el mismo enemigo le va poniendo cosas para que argumenten sobre eso. Pero eso no está en las escrituras, nada de esas añadiduras que la gente vive hablando. Usted oye muchos religiosos alegando por su religión, pero sin conocimiento de lo que es la verdad, la palabra de Dios. Ellos alegan por concilios religiosos que le ha enseñado durante tiempo tales cosas, pero menos el fundamento bíblico.
Entonces de eso ellos hablan, pero hablan sin conocimiento de lo que es la verdad. Entonces nosotros aquí se trata de dar a conocer lo que es la verdad. Porque hay mucha gente confundido, falta de estudio, falta de conocimiento y por eso dice el Señor, mi pueblo está pereciendo porque no tiene conocimiento. Y nosotros estamos aquí para enseñarle a usted en verdad lo que dice las Escrituras. Amén, así es. Exacto. Esta es la voluntad de Dios. Para esto Dios eligió profetas, maestros, sacerdotes, levitas, para que cada uno oficie según lo que Dios le ha dispuesto. Pero hoy en día, miren, le voy a decir algo claro. Algo que Dios me mostró a mí y que me está ayudando mucho. No siga a nadie. Escuche bien esto. No siga ni le preste atención absolutamente a nadie que se quiera adjudicar en sí mismo autoridad bíblica, que se quiera denominar líder o que quiera adjudicarse una autoridad bíblica. No lo siga, ni le ponga atención. Ningún de los apóstoles, incluso ninguno de los profetas, usted vio adjudicarse una autoridad. Ni aún el mismo Jesucristo lo hizo, adjudicándose la autoridad. Así es. La explicación del hermano está muy buena, porque aunque usted tenga conocimiento de la Biblia, Dios no le da autoridad a nadie para que usted se exalte. Entonces, usted seguir una persona que aunque conozca, se exalta, eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso. Mejor sigue una persona humilde que sepa poco de letra, pero que si lee un versículo de la Biblia y se lo explica a usted tal como está y con humildad, ese es el hombre que Dios anda buscando. Pero una persona, como hay muchos, no porque yo sé de Biblia y que esto, que lo otro, no, esas no son la gente que el Señor anda buscando. Gente que se exalta. No, usted debe tratar a los demás con humildad, porque como el hermano explicó, ni siquiera Jesús, que es el maestro por excelencia, se exaltó. Siempre él se presentaba como el más humilde, no es que menos sabía, Claro. pero el más humilde para explicar. Ese es nuestro modelo. Así es. Entonces tenga mucho cuidado en estas cosas. Dios ha dado su palabra, Él es quien elige, Él es que escudriña los corazones y nuestro modelo a seguir es nuestro Señor Jesucristo. Bien, algo que muchas personas no comprendían y como lo hemos escuchado habitualmente es del día séptimo. Piensan que Dios no trabajó en el día séptimo. No saben en qué día Dios creó la mujer. Y aquí está. El hombre fue perfeccionado en el día séptimo. Ahí Dios concluyó ya la creación de la tierra en ese día. Eso muchas personas no le decían. Porque, dice la palabra de Dios que Dios creó los cielos y la tierra en 6 días. Pero no dice que la terminó en 6 días. Aquí dice que la terminó en 7 días. Y esto es lo que vamos hoy a escudriñar y también a ver la hermosura de Dios, enseñándonos a nosotros la paciencia, porque dice que Dios es paciente, Dios no es desesperado como nosotros. Dios, todo lo que hace, se toma el tiempo de investigar que sea bueno. Algo que me llama la atención
es que desde que Dios crea algo, Él lo observa y dice, ah, ok, es bueno, está bien. Si es bueno, entonces Dios le permite existencia. Pero si no sirve, Dios no le permite existencia. Entiéndase esto. Ahora, miren lo que dice, ahora entramos en el capítulo 2. Ayer estudiamos el capítulo 1. Y miren lo que hizo Dios en el capítulo 2. Dice, así quedaron acabados los cielos y la tierra y su gran contenido. Y dice aquí el versículo 2, oigan bien, y acabó Dios en el séptimo día. En el séptimo día la obra que hizo y reposó en el séptimo día de cuanto había hecho. ¿Cuándo fue que Dios entonces acabó? Séptimo día. Dios acabó. O sea, se puede decir claramente, con fuerza bíblica, que Dios acabó. No se dice que Dios creó. No. Dios acabó. Porque ya estaban hechos. Sí. Una cosa es entender cuándo usted termina y cuándo usted comienza. Dios acabó, o sea, terminó. Aún en el día séptimo, Dios trabajó. Pero no lo trabajó el día completo, sino que perfeccionó la obra. Se asesoró. Es por eso que dice la palabra, Dios reposó. Pero ¿en qué sentido usted cree que fue que Dios reposó? Dios puso, se puede decir un ejemplo, como una copa de vino que usted se sienta a contemplar, o se puede decir una foto, por ejemplo, para no hablar de vino, pero usted puede pintar una foto, ¿verdad? Entonces, usted la pinta un cuadro, y luego que el cuadro está pintado, que ya usted lo terminó, entonces usted lo pone en el frente, y ahí usted reposa y mira el cuadro. Y cuando mira el cuadro, pero y corrige algo. Le da un poquito de sombra. El cuadro estaba hecho, pero le faltaba ¿qué? Terminación. Esto es para que usted pueda entender. Por esto, Dios en el séptimo día hizo la mujer de la costilla del hombre. Porque más adelante, para que entienda esto, vas a ver que dice Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Porque ya el hombre estaba moviéndose en la tierra. Ya el hombre incluso le había puesto nombre a los animales. Pero todavía no le había puesto nombre a su pareja. Entonces en el séptimo día es que Dios ahí hace a Adán recaer en un sueño. En un sueño. Y de ahí, de su propia piel, de él entonces Dios formó la pareja idónea para Adán. Vamos a seguir leyendo. Esto es bueno porque ¿quién le había explicado esto a la humanidad? Todos los días uno aprende algo más. Porque mire, la mujer tiene un privilegio que ni se imagina. Ni se imagina. El hombre fue moldeado por la mano de Dios. Pero aquí podemos ver que la mujer no fue moldeada. Viene de la esencia del hombre. Como Jesús viene de la esencia de Dios. La mujer y Jesús tienen un parentesco en esa parte. De donde Jesús no es creado. Jesús procede de la misma naturaleza del Padre. De la misma. Entonces aquí podemos ver que Eva también procede de la misma naturaleza del hombre. O sea que hay un parentesco ahí. Eso es un privilegio que la mujer tiene. Grande. Es menor que el hombre, una ayuda idónea, pero tiene su privilegio. Privilegio que tiene la mujer que meditar en esa parte ahí, que le corresponde a ella. Así es. Como estamos hablando ahora, que vamos a enfatizar un poquito en la creación entre Adán y Eva, fíjese que Dios es tan justo. Dios sabía todas las cosas y quería ver cómo
cómo Adán iba a razonar, a reaccionar. Porque, escuche bien esto, lo que le voy a decir. Dios, cuando creó los animales, lo hizo en pares. Dios no le sacó, o no dice la palabra del Señor en el Génesis, que Dios agarró la costilla de cada animal para hacerle su pareja, sino que lo creó hembra y macho de cada animal, en pareja. El único ser que no tuvo su pareja en la misma creación, que no la vio con los ojos, fue Adán. Pero mire el porqué esto, porque todo tiene un porqué. Y usted incluso va a poder afirmar estas palabras que salen de mi boca, que no son mías, sino que son del Espíritu Santo, quien nos está usando en este momento, porque también nosotros estamos aprendiendo. Es lo siguiente. Dios, al ver la reacción de que Adán estaba respondiendo conforme a lo que Dios quería recibir de Adán, que era obediencia, plenitud y mansedumbre, entonces le dio lo que hoy es para nosotros la corona. La corona, porque Adán, en la creación de Eva, se sintió orgulloso de la pareja que Dios le había dado. Incluso, ¿cómo lo afirmó? Dijo: esta sí es carne de mi carne, hueso de mis huesos, será llamada varona. Se sintió orgulloso, feliz. Y miren lo que dice Proverbios 12, versículo 4 al 6. Dice: la buena esposa llena de orgullo a su esposo. Es corona, dice. La mujer ejemplar es corona de su esposo. Amén. Es corona de su esposo. Pero la mala lo arruina, o sea, pero la mujer en sí, porque lo que Dios hace, lo hace que, bueno, estamos hablando antes del pecado, entiéndase esto. La mujer era virtuosa antes del pecado. Todo lo que Dios hizo fue virtuoso, fue bueno antes del pecado. Entonces, por eso vemos aquí la corona. Vamos a seguir leyendo. Oigan bien. Cómo Dios hizo al hombre, porque la Biblia te dice de antemano lo que Dios hizo, pero luego te lo detalla para que tú entiendas bien y comprendas y no haya duda en tu corazón. Así es. Por ejemplo, ya podemos ver de antemano que dice la palabra: Dios creó al hombre, hombre y mujer los creó. Pero ahora en el versículo 4 te está detallando cómo lo creó, cómo te creó a ti. Aquí no está detallando cómo Dios creó los animales. ¿Por qué? Porque tú no eres un animal. Tú no razonas como un animal, sino que te razona a ti para que, respondiendo las respuestas que tú puedas hacerte. Entonces, aquí está él, y dice la palabra del Señor. Este es el origen, versículo 4. Este es el origen de los cielos y la tierra, el día que Dios el Señor hizo la tierra y los cielos. Otra cosa también que vuelvo a recalcarte. Está hablando del origen de lo que tus ojos pueden ver y percibir. No te está hablando del origen tampoco del reino celestial. Eso es otra cosa para el ser humano. Así es. Te está hablando del cielo, de lo que puedes ver, del espacio, del sol, de las estrellas, de este contorno aquí. Porque la Biblia te relata a ti mismo y al que es entendido y lee, que Dios existe en un tercer cielo, o sea, en un tercer espacio, fuera de este de nosotros. Aunque este no se le queda fuera de la vista. Incluso pone a Dios tan inmenso, tan profundo, que los pies de Dios son los que abarcan esto, para darte una imaginación de la grandeza y la magnitud del Dios a quien tú sirves y quien es tu creador.
Esto es para que ustedes comprendan. Sigue diciendo. Sigue diciendo. Entonces Dios bendijo el séptimo día. Perdón, esto es el séptimo día. Que salté al capítulo 4. Dice, y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó en el séptimo día de cuanto había hecho. Entonces Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de cuanto había hecho en la creación. Miren lo importante que es el día séptimo. El día séptimo. Le expliqué que el día séptimo, que es el sábado, constituye una parte muy importante para Dios, para la creación de la humanidad. En ese día se conmemora recordando la creación de todo este universo que conocemos, o sea, o de nuestra vida, de nuestra existencia, y relata el mismo punto de la creación de la luna y la estación del tiempo, porque en el séptimo día tú comienzas a contar los días, comienzas a dividirlo para entonces tener reposo ese día. Amén. Y conmemoras también honrando a aquel que es el creador de todo. Ahí no vas a tener duda como hay refranes. No sé si ustedes, yo cuando era pequeño me contaban una historia, por ejemplo, Dios creó una jaiba. Para nosotros que vivimos aquí en República Dominicana y somos de campo, conocemos, nos dicen jaiba, otros le llaman cangrejo, por ejemplo, que es un crustáceo. Los que van a la playa pueden ver un cangrejo, por ejemplo, para hablar en palabras que me puedan entender. Pues bien, tenían un dicho aquí en mi pueblo y una historia que decían, bueno, Dios creó un cangrejo, pero el diablo creó una tarántula, una araña. ¿Se parece la araña al cangrejo, sí o no? Pero la gente toma como una araña como algo malo. Aquí en nuestro país le llaman cacata. Dios creó una jaiba, pero el diablo creó una cacata. Es un ejemplo. Luego, por ejemplo, la anguila. No sé si ustedes conocen la anguila de mar, la anguila de los ríos. Decían, Dios creó la anguila, porque hay muchas personas que se la comen, las pescan y se la comen. Pero dicen también, y el diablo creó la serpiente, la culebra. O sea, están poniendo a Satanás como un creador. Bueno, eso es lo que estábamos explicando ahorita, que hay personas que sin conocimiento se ponen a descifrar cosas que no conocen. Y eso es lo que ha dañado, ha perturbado la mente muchas veces, porque en la antigüedad eso se escuchaba mucho y era como una enseñanza que para para los inocentes, para los niños de poca edad, era como una enseñanza de que era así, de que el diablo iba creando una cosa y Dios iba creando la otra. Pero la palabra de Dios no nos dice eso a nosotros. La palabra de Dios dice que Dios creó toda la cosa. Y por más perjudicial que usted vea que hay un retiro o algo, como hay serpientes para esos países, para allá, pero son animales que tienen su utilidad, que usted debe evitarlo porque son peligrosos, pero Dios los creó con su utilidad. Muchas veces posiblemente que puede ser así, que nos beneficien a nosotros, pero por falta de conocimiento de cuál es su función, el hombre también lo maltrata. Pero ya hemos llegado al término de que hay una institución que protege los animales por esa misma razón, porque para algo Dios lo creó.
y no podemos acabar con la existencia de ellos, porque cuando viene a ver estamos acabando con nuestra propia existencia también, porque algo ellos están desempeñando. Dios no se equivoca en lo que hizo. Todo lo hizo bueno, dice la palabra, y en gran manera. Ahora, fíjense la misma escritura y muchos dirán, ajá, pero si Dios es el creador de los animales, ¿por qué creó el león? El león se come la gente. Pero ¿por qué creó Dios la serpiente? Las serpientes tienen veneno y envenenan la gente. Creó muchas cosas que son malas hoy en día para nosotros. Dios es sabio. Los que nos hace falta a nosotros, dice las escrituras, es que conocimiento, dice la palabra del Señor, mi pueblo perece por falta de ¿qué? De conocimiento. Ahora, fíjese lo que dice el Señor más adelante en el libro de Génesis. Vaya a Génesis capítulo 9, versículo 5. Porque el que está hablando aquí es el creador de todo lo que existe. Y a usted y a mí, aún al animal, a todo ser viviente, constituyendo animales y hombres, Dios lo va a llamar a cuenta. Miren cómo dice. Dice en Génesis capítulo 9, versículo 5, dice, yo pediré cuenta a cada hombre y a cada animal de la sangre de cada uno de ustedes. En otras traducciones dice, exigiré su sangre por su vida, de cada animal que le quite la vida a un ser humano. Exigiré su vida y de la persona que mate a otro exigiré su vida. ¿Qué dice Dios? ¿Qué le dijo Dios ahí entonces a los animales feroces? ¿Qué dijo Dios? Le puso regla, le puso orden. Ahí Dios le prohibió matar. Le prohibió. Dios supo lo que creó desde un principio, la magnitud y la fuerza. Dios sabía lo que estaba haciendo. Lo que pasa es que lo que estamos viendo hoy en día es la consecuencia del pecado, de la desobediencia a las leyes y a la magnitud de la gracia de Dios. Lo que pasa es que hoy estamos viendo eso. Nosotros no pudimos contemplar la hermosura del jardín de Edén y la ordenanza que Dios hizo. Hoy estamos viviendo el descontrol. Es por ello, miren lo bello, escuchen esto y ojalá ustedes se lo puedan grabar en su corazón. Miren lo bello que es el Proverbio 2. Proverbio 2, capítulo 1. Dios, el Señor, nos está diciendo a nosotros, hijo mío, recuerda mi ley, átala en tu corazón. Miren, se lo voy a buscar aquí. Escuchen esto. Por eso a mí nadie me va a hacer de ninguna religión, ni por ninguna posición, olvidarme de los mandamientos de Dios. Porque miren qué bellos son los proverbios. ¿Usted quiere tener sabiduría? Haga los proverbios suyos. Léalo despacio, no por pasarle por arriba, no. Léalo despacio. Mire qué bello dice aquí el Proverbio, capítulo 2. Perdón, capítulo 3. Me equivoqué de capítulo, es el capítulo 3. Mire cómo dice el capítulo 3 de Proverbio, una joya, algo, es un tesoro. Y oigan lo que dice Dios aquí con tanto amor, cómo Él lo expresa a través del profeta Salomón, que fue el rey más sabio de todo Israel. Mire lo que él dice aquí, dice, hijo mío, oigan bien, dice, hijo mío, no olvides mi ley, tu corazón guarde mis mandamientos, porque alargará tu vida y te dará paz y prosperidad. ¿Qué es lo que hace?
Alargará tu vida y te dará paz y prosperidad. Oigan bien, dice, oigan, hijo mío, no olvides mi qué. Ley. Pero esto es lo que el mundo quiere que hoy en día tú olvides y los has olvidado. Te has olvidado de tu Creador. Te has olvidado de santificar su día en conmemorarlo a Él como el Creador de todo lo que existe y tu mente y tus manos pueden palpar. Entonces, bien, excusa que estaba fallando aquí la cámara. Señores, es por ello, es por eso. Todo se salió de control por causa de la desobediencia y todo en tu hogar se sale de control cuando a ti como esposo te desobedecen o como esposa te desobedecen o como padre. Incluso si tú eres un jefe y tienes una empresa y pones tus reglas, cuando a ti como líder, sea de dueño, te rompen las reglas, todo se sale de control. Continúa, vamos a continuar aquí en el versículo 4 ahora, cómo el hombre llegó a ser un ser viviente. Dice, este es el origen de los cielos y la tierra, el día que Dios el Señor hizo la tierra y los cielos. No había planta alguna en la tierra, ni ninguna hierba había brotado en el campo, porque Dios el Señor aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre que la cultivara. Fíjense que aquí te está detallando claramente. Ya Dios había hecho árboles, pero todavía la hierba y un árbol no es lo mismo. Y tampoco tienen la misma función. Aún el hombre tampoco existía, pero ya Dios había creado todo. Es lo que le estaba hablando ahorita, que Dios perfeccionó todo en el día ¿qué? Séptimo. En el día séptimo Dios se percató de que cada animal tuviese que comer, pudiese mantener la vida que Dios le había dado y la comunión con el entorno en que Dios lo había creado, y para que el entorno en que Dios lo había creado también pudiera mantenerlo a él a salvo. Entiéndase esto, es por ello que aquí te lo está detallando punto por punto. Sigue diciendo, no había planta alguna en la tierra, ni ninguna hierba había brotado en el campo, porque Dios el Señor aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre que la cultivara, sino que subía de la tierra un vapor que regaba toda la superficie del suelo. Entonces Dios el Señor modeló al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre llegó a ser un ser viviente. Ahora vemos aquí la palabra
de Dios cumplirse cuando dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. A imagen de Dios lo creó. Aquí hay puntos. Dios que nos creó a nosotros un idioma. Dios tan sabio que nos dio un dialecto, diafragma, todo lo que el hombre necesita para comunicarse. ¿Se equivocará Dios al hablar? ¿No sabrá Dios lo que es un verbo? ¿Lo que son los pronombres? ¿Lo que es un sustantivo? Por ejemplo, un punto y una coma, ¿no sabrá Dios cómo usarlo? Hay de aquellos que le ponen y le quitan palabras al Dios eterno. No se puede. No se puede. Porque Dios no es un Dios desordenado ni de confusión. Te lo dice la misma palabra del Señor. Dios no es un Dios de confusiones. Dios, nuestro Dios, de justicia y de amor es. Amén. Sigue diciendo aquí, versículo 8 del capítulo 2. Dice: Dios el Señor había plantado un jardín en Edén, al oriente, y allí puso al hombre que había formado. Dios el Señor había hecho nacer de la tierra toda clase de árboles hermosos y buenos para comer. También el árbol de la vida en medio del jardín y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y salía del Edén un río que regaba el jardín, y de allí se dividía en cuatro ramales. El nombre del primero era Pisón, que rodeó toda la tierra de Ávila, donde hay oro. El oro de esa tierra es bueno. Hay también allí bedelio y onice. El nombre del segundo río es Gihón, que rodea toda la tierra de Cus. El nombre del tercer río es Tigris, que corre al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Dios el Señor al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo guardara. Y Dios el Señor mandó al hombre: puedes comer de todo árbol del huerto, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. El día que comas de él, de cierto morirás. Fíjese bien lo que Dios está hablando aquí con Adán. ¿Qué le dijo Dios a Adán aquí? Especificándonos en el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué fue lo que él le dijo que le sucedería a Adán el día? ¿Cuándo? El día que él lo tocara o lo ingiriera. Ese día. Dios le dijo que el día que él hiciera eso, ese mismo día, él iba a conocer la muerte. Porque Adán no conocía muerte. Incluso no sabía lo que era la muerte. Pero recuerden que Dios explica las cosas. Dios no te deja con duda. Dios se había tomado el momento de explicarle a Adán las cosas. Aunque Adán no había vivido la muerte o visto la muerte, Dios de antemano se lo muestra. ¿Por qué?
Porque es que dice la palabra del Señor que Dios no hace nada sin antes mostrárselo a sus profetas. ¿Y Adán qué era? ¿Qué era Adán? Adán era más que un profeta, porque Adán era el rey de la tierra. El rey de la humanidad. Y aquí hay algo que va más allá. Dios crea al hombre no como un objeto para que le sirva bajo una obligación. Dios crea al hombre con un albedrío de que el hombre pudiera tomar sus propias decisiones. Y Dios quiere ver con esta prueba si había creado un hombre que le sirva por amor y voluntariamente, no por obligación, porque Dios está demostrando al universo, a las demás creaciones, que es amor y que Él no puede crear un ser para manejarlo a su antojo. Entonces mire el amor de Dios hasta dónde va. Dios quiere probar la obediencia de Adán. Que un ejemplo, que no sea lo que Dios diga que Él va a hacer, sino que Él tome sus propias decisiones, que sea libre para elegir, pero que al mismo tiempo se sometiera a las órdenes de Dios, obedecer a su Creador. Porque aquí se explica esto. Si Dios hubiese querido crear al hombre de manera que Dios le ordenara lo que iba a hacer, y eso iba a hacer, pero Dios no quería eso. Dios quería que el hombre se sintiera libre, suelto, pero con una capacidad para siempre mirar a su Creador y sujetarse a su Creador. Así es. Dios pone sus reglas para que, si eres entendido, si confías en Él y entiendes que Él te ha dado la vida por amor, porque te amó, porque te deseó y quiere verte, moverte y existir, no porque Dios está obligado a crearnos, sino por amor, para que vivas tranquilo. Pero si tú rompes sus leyes, sus normas, Dios no te impide romperlas, no te impide esto, pero sí te llamará a cuenta por tus propias acciones, que son las que tú mismo has decidido hacerlas. ¿Entiende esto? Dios te va a llamar a cuenta a ti por las acciones que tú decides hacer por tu propia cuenta. Y es por ello, por eso Dios le explicó a Adán la consecuencia, le explicó lo que era la muerte. Antes de que sucediera, Dios le explicó a él lo que era eso. Vamos a ver ahora, recuerden que por esta causa es que aquí vamos a hablar de ahora cómo Dios creó a Eva. Y vuelvo otra vez a explicarle que más adelante en el capítulo 1 del Génesis dice que Dios lo creó hombre y mujer, pero que no detalló que no lo hizo en el mismo tiempo hizo al hombre, hizo a la mujer, sino que después, cuando él vio la reacción de Adán y etcétera, entonces fue que hizo la mujer. Y esto lo estamos viendo, que esto está sucediendo ¿en qué día? En el séptimo. Porque ahí fue que Dios terminó. Ahí fue que Dios entonces lo bendijo. Y procrear la tierra y etcétera. Luego Dios los dejó solo y venía y compartía con ellos y así sucesivamente. Entonces miren, por eso es que dice que la mujer buena, virtuosa, es corona para el hombre. Dios no le había creado a Adán todavía una pareja idónea. Y miren cómo lo dice aquí en el capítulo 2, versículo 18. Miren lo que dice aquí. Y dijo Dios, oigan bien lo que Dios dijo. Y dijo Dios, el Señor, no es bueno que el hombre esté solo.
¿Qué dice aquí? Que no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo, porque todavía no había para él una pareja. Todos los animales tenían pareja, menos Adán. Pero Dios estaba viendo La necesidad. las necesidades y estaba viendo cómo Adán iba a reaccionar. Estaba esperando ver cómo él iba a reaccionar. Adán no fue creado como un robot programado para X cosas, no. Dios le dio a Adán dominio propio. Y una mente amplia para discernir. Porque aquí la sierva de Dios dice que Adán se estaba dando cuenta que los animales tenían pareja Exacto. y que él estaba solo. Así es. Es por ello que cuando él duerme y despierta y ve su pareja, entonces clama y dice, esta sí. Esta sí. Ahora sí estoy completo. Ahora sí. Vamos a verlo más adelante. Dice aquí, y dijo Dios, versículo 18 del capítulo 2, dice, y dijo Dios el Señor, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Dios el Señor, que había formado de la tierra a todo animal del campo y a toda ave del cielo, los trajo a Adán para que viera cómo lo había de llamar. Y el nombre que Adán les dio, ese fue su nombre. Y Adán puso nombre a todo animal doméstico, ave del cielo y a todo animal del campo. Pero no se halló ayuda idónea para Adán. ¿Ven? Ya Adán, antes de Dios haberle creado su pareja, ya Adán había nombrado incluso a todos los animales. Ya Adán había pensado y Dios había conocido los pensamientos de Adán y vio que no eran malos. Pero entonces el mismo Dios dijo, no es bueno que ya Adán esté solo. Déjame ahora hacerle su ayuda idónea. Escuchen bien esto. Adán tenía mucho compromiso. Claro, Adán tenía muchos compromisos, pero estaba solo y tampoco podía procrearse. Ya los animales estaban procreando, pero él no. Él estaba todavía solo en su especie, en su generación. En su propio género, Adán era solo. Esto no es como hay personas que han dicho que el Señor reprenda, que Dios, el Señor, había creado a Adán, hombre y mujer a la misma vez. ¿De dónde sacan esta idea? Esto no es así. Esto no es así. Dios es un Dios sabio. Dios a los animales los creó en su pareja. No dice que los animales tienen el mismo sexo. O sea, tienen los dos sexos unidos. No, esto no es así. Dios es un Dios sabio. Dios es un Dios sabio. Señores, pero esto lo escuché yo de unos que son líderes y que han escudriñado en un simposio. Escuché yo esta respuesta. Si estos son los líderes que están enseñando, ay Dios, vamos a dejar ese tema y vamos a continuar aquí. Vamos a continuar aquí. Señores, el Señor es un Dios sabio, toda sabiduría. Miren, dice, y Adán puso nombre a todo animal doméstico, ave del cielo y a todo animal del campo. Pero no se halló ayuda idónea para Adán. Entonces Dios, el Señor, hizo caer un profundo sueño sobre Adán. Ahora sí Dios
¿Qué hizo primero con Adán? ¿Qué es el sueño? Lo inyectó. Es una inyección. Eso fue una cirugía que el Señor hizo. Así es. Pero vámonos a algo más profundo. Recuerden que estamos en el séptimo día ya. ¿Qué significa la palabra sábado? El significado de esa palabra, usted puede ir incluso, vaya a su calendario de los días de la semana, y mire el significado del día sábado. ¿Qué significa sábado? Significa reposo, descanso. El sueño es un regalo de Dios para el hombre como un descanso. ¿Ven ustedes ahora? Adán no había descansado. Adán no había descansado hasta ese momento. Y es ahí cuando Dios entonces concluye lo que es el séptimo día como un descanso también. No para Dios, sino para el hombre. Porque en la forma en que Dios reposó, fue observando, mirando, investigando. Por eso lo vemos aquí con Adán. ¿Qué hizo? Dios dijo, pero no es bueno que el hombre esté solo. Y es que ahí concluye entonces la creación. Porque Dios todavía estaba creando. Pero lo concluyó en el séptimo día, como lo dice en el capítulo 2. Mírenlo aquí donde dice el capítulo 2, aquí. Dice, y acabó Dios, oigan bien, y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó en el séptimo día cuanto había hecho. O sea, Dios todavía no había hecho a la mujer. ¿Se está entendiendo? Porque dice que Dios acabó de cuanto había hecho, pero todavía Dios estaba haciendo. Entonces Dios no había acabado. Por eso dice que Dios no había acabado. Dios acabó los cielos y la tierra en el séptimo día, sí, claro está, pero todavía le faltaba la perfección de esa creación, que la hizo en el día séptimo. Entonces ahí sí reposó, e hizo que Adán reposara también. Por eso es que eso es algo tan hermoso, entender la palabra de Dios. Entender, ahí sí. Dios ahí nos regaló el sueño, el descanso, para recuperar fuerzas. E incluso le dio ese reposo a él. Y cuando Adán despertó, renovado de energía, y vio al lado a su pareja, miren lo que hizo Adán. Oigan bien. Dice, entonces Dios el Señor hizo caer un profundo sueño sobre Adán. Y mientras dormía, oigan bien, y mientras dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Dios el Señor tomó del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Entonces Adán exclamó, ahora sí, vamos a ver lo que dice aquí. Lo mismo que exclamó Adán está aquí en esto, búsquelo en Proverbios. Proverbios 4:6. La buena esposa llena de orgullo, ¿a quién? A su esposo. Aquí estamos viendo el primer matrimonio, la formación de la familia que es tan sagrada para Dios. Amén. Aquí estamos viendo entonces la unión, la bendición de Dios. Y Adán esto lo llenó de orgullo, porque oigan cómo él le exclamó de una vez, de honra. Él se sintió honrado por Dios, porque él no había visto su mujer. Ya él estaba cansado, estaba nombrando todo tipo de animal, reptil, todo, estaba organizando todo, así como Dios se lo había ordenado. Pero él en sí estaba solo. Ahora cuando Dios le dio descanso, él le dio el sueño, y él despertó de su propia carne. De su propia carne, Dios le dio ahora a él una ayuda. ¿Usted se cree, si esto es como dicen, escuchen bien esto,
Si esto es como dicen algunos predicadores, que incluso lo escuché en un simposio de la iglesia adventista, lo escuché, que Dios al principio creó al hombre, hombre y mujer. Entonces, si Dios creó a Adán como un siamés, no había conocido ya Adán a su mujer porque la traía pegada. Pero eso no es lo que recalca la Biblia. La Biblia lo que dice es que fue de su hueso, de su propia estructura, de él mismo, que Dios le hizo a su pareja. Bueno, ese que dio esa explicación estaba en pocas palabras diciendo como que Dios no sabía lo que estaba haciendo. Sí. Sí, porque si usted dice que un hombre puede ser varón y hembra, entonces usted está diciendo como que Dios no estaba claro en lo que estaba haciendo. Así es. Entonces eso lo dijeron. ¿Y sabe por qué lo dijeron? Lo dijeron por algo que más adelante vamos a estudiar y se va a ver a continuación. No ahora, quizás no hoy, pero cuando llegue el momento lo voy a explicar. Y es porque le dijeron a él, le hicieron la pregunta, y entonces ¿cómo va a ser los hombres si los ángeles no se casan, etcétera? Y de ahí es que vinieron con esta respuesta ilógica y loca. Falta de estudio y falta de oración. Esto es falta de oración. Pero eso es, no vamos a saltar de un tema para otro, sino que vámonos tema por tema para poder explicarlo y que usted entienda. Con perdón, en cuanto a la feminidad y ser masculino y femenino, los ángeles no tienen ninguna de las dos partes. Ellos ni son varones ni son hembras. Ellos no tienen ningún sexo. Ni son hembras ni son varones. Entonces, el hombre fue hecho varón completamente. No fue varón y hembra. Fue varón. Ahora es lo que dice las escrituras, lo que el hermano explicó. No fue de la esencia que había una parte femenina en Adán que Dios sacó a la mujer. Dice que fue de una costilla que se la formó. Bien, bueno, la parte de los ángeles vamos a llegar ahí y lo vamos a explicar conforme a la luz de la Biblia. ¿Por qué? No podemos indagar ahora en esa parte de los ángeles porque nos vamos a desenfocar de aquí. Pero cada ángel tiene su género, también tiene su sexo. Sí, los ángeles sí tienen su sexo. Ellos lo tienen todo. Pero vámonos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. Para cuando se llegue el tema, sí lo vamos a ir. Vamos a dejarlo ahí. Lo que pasa es que los ángeles no son iguales al ser humano. Hay cosas que hay que irlo entendiendo poco a poco. Hay que irlo entendiendo poco a poco. No vamos a saltar de un lado porque esto es lo que quiere el enemigo para desenfocar entonces la conexión del Espíritu Santo e irla explicando. El enemigo siempre busca estas cosas. Vamos a ver aquí. Vamos a quedarnos aquí. Escuchen esto, porque Dios hizo todo por género, por raza, por género y raza. Dios no se equivoca. Lo que pasa es que hay un punto en el que el mundo está equivocado. Ya nos metimos a esto y yo sé que va a quedar esa espuela ahí. Y vamos a tener que explicarla ahora porque va a quedar esa espuela. Miren qué es lo que pasa con los ángeles. Hay una confusión entre los ángeles y la palabra de Dios. Escuchen bien esto. Cuando dice la palabra de Dios que los ángeles no se casan, etcétera, etcétera, es porque Dios tiene todo en específico. Los hijos de Dios que la palabra menciona son aquellos que obedecen a Dios. Pero ya los demonios, Satanás con toda su hueste, no son considerados hijos naturales de Dios.
Entonces no podemos comparar un ángel que está en la obediencia de Dios con Satanás. Es totalmente diferente. Hay muchas personas que dicen no, porque los hijos que está hablando aquí en Génesis son los que hicieron la voluntad de Dios. Vamos a explicar esto un poquito. Un sacerdote, por ejemplo, y un pastor son considerados hijos de Dios y están haciendo la voluntad de Dios aquí en la tierra, ¿sí o no? Díganme sí o no. Un sacerdote y un pastor están haciendo la voluntad de Dios aquí conforme a lo que usted ve, ¿sí o no? La están haciendo. Ahora, ¿se han llegado ellos a otras mujeres y han salido gigantes? ¿Han salido de esas mujeres con poderes? Claro que no. No han salido y nunca jamás existirá. Porque no podemos confundir el creador del pecado, que fue el que distorsionó la creación de Dios, con lo original con Dios. ¿Por qué? Más adelante, le digo que no podíamos tocar este tema ahora porque aquí no está. Ese es otro tema. No podíamos tocar este tema porque aquí no está, no está aquí en el tema que vamos. Pero más adelante usted puede ver donde dice que los hijos de Dios se presentaron delante de la presencia de Dios. Estamos hablando de un concilio celestial, entre los cuales también estaba Satanás. Ahí no se refiere a hijos de Dios terrenales, sino que espirituales. Entonces, no podemos comparar ahora mismo, hablando de una cosa con la otra, porque no estamos en este tema. Pero cuando estemos ahí, Dios nos va a ayudar a dar la explicación concreta. ¿Se está entendiendo? La explicación sí, porque estamos hablando acerca de la raza humana y ya el asunto de Exacto. los ángeles ya es otro tema. Así es. Pero también tiene su explicación. Claro, tiene su explicación. Todo tiene su explicación. Vamos a seguir. Dice aquí: y de la costilla que Dios el Señor tomó del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Entonces Adán exclamó: esto sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Será llamada mujer. ¿Cómo dice Adán? Será llamada mujer, porque del varón fue formada. ¿Por qué? Del varón. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y serán una sola carne. Y Adán y su esposa estaban desnudos y no se avergonzaban. Qué grandioso es esto. Porque, ¿por qué ustedes creen que dice la palabra que Adán y Eva estaban desnudos y no se avergonzaban? No está hablando de una desnudez literal, a piel, no, sino que estaban desnudos, totalmente abiertos, sin nada que ocultar a la creación de Dios, ni delante de Dios, porque estaban cubiertos con el manto de justicia que Dios mismo había hecho. La misma plenitud. Este manto es llamado como el manto de justicia, el manto de gracia, el manto de la piedad de Dios. No, y que un manto que lo cubría a ellos era la inocencia. Ellos no conocían el pecado. No lo conocían, entonces eso era una parte de lo que lo cubría. Dos niños, usted lo puede soltar, un varoncito y una hembra que apenas caminen, y se están ellos mirando su cuerpo. No, el manto de la inocencia lo cubre. Señores, la vestidura que tenía Adán y Eva era la misma vestidura que tienen los ángeles, que son hechas por el mismo Dios. Es una vestidura
dada por Dios. ¿Dónde vemos nosotros recuperar esta vestidura? ¿Dónde vemos nosotros recuperar esta vestidura? Que no es hecha por manos humanas. Más adelante lo vamos a explicar. Vemos que en Apocalipsis, hay una ocasión en que los ángeles y el mismo Dios está que vistiendo nuevamente a toda la humanidad con vestiduras blancas. ¿Quién hizo esa vestidura? Dios. Dios. Esta vestidura era la que cubría a Adán y a Eva. Porque sus pensamientos, su forma de estar estaba desnuda a la creación de Dios, porque no había vergüenza de qué avergonzarse. No había de nada. Ahora, más adelante van ustedes a ver que después que pecaron, ellos se cubrieron, ¿sí o no? Pero aún tenían vergüenza. Quedaron al destemperio. Ahora, luego de que ellos pecaran, dice la palabra de Dios que cubrieron sus cuerpos, porque esa vestidura se le fue. La vestidura de la justicia se le fue. Ahí sí vieron su desnudez. Ahí sí la vieron. Ahí sí se dieron cuenta. Ahí sí entonces la vergüenza entró. Hasta se escondieron. Pero luego de esconderse, ellos ya tenían hojas puestas, ya estaban cubiertos, ya hicieron una ropa distinta. Cuando ellos vieron que esta ropa se les fue, que la perdieron, intentaron cubrirse por sus propias fuerzas. Pero aún así, no se le fue la vergüenza. Entonces, esto es llamado en la Biblia como el manto de justicia. Esta vestidura de justicia la da Dios, y con ella también están revestidas los ángeles que continúan, escuchen bien esto, continúan en obediencia, porque ya Satanás no tiene esta vestidura. Satanás está igual que nosotros, desnudo. Satanás está desnudo, y todos sus ángeles que pecaron también están desnudos, porque ya no tienen la vestidura de justicia. En una de las escrituras usted puede leer esto, donde dice: ¿dónde está tu vestidura? ¿Dónde está tu justicia? ¿No es este el que engañaba a las naciones, etcétera? Desnudo y pobre eres tú, dice la palabra. Luego usted va a ir. Lo que pasa es que para entender la palabra de Dios tenemos que leer y escudriñar. Todo aquel que desobedeció a Dios perdió este cubrimiento de justicia y este manto que es santo. Bien, más adelante ya vamos a continuar entonces el lunes en lo que es el capítulo 3, donde vamos a ver lo que es la trágica desobediencia. Y ahí entonces sí continuamos explicando lo que es el manto de justicia, el manto de la gloria de Dios. Pero aquí estudiamos lo que es la creación de Dios. Dios terminó eso en el día séptimo. Ahí fue, en ese día fue que Dios hizo la mujer y perfeccionó a Adán y a Eva y los bendijo en ese día y le dio descanso en ese día. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde. Amén. Nos despedimos en oración con nuestro compañero Manuel Tineo. Le damos gracias al Señor porque nos ha ido explicando parte por parte. Ya pudimos tener la oportunidad y privilegio de ver desde el primer día de la creación hasta aquí donde hemos llegado explicando. Ya de lunes para adelante vamos, si Dios nos lo permite, a seguir explicando la parte que sigue. Pedímosle a Dios que nos ayude a entender, pero está fácil, podemos ir entendiendo, aunque hay cosas que tal vez se nos hace medio difícil, pero vamos a pedirle a Dios que nos ayude, mantenernos en oración para cuando llegue la oportunidad de darle continuidad a la palabra, que ya será el lunes. Dios
nos haya capacitado para entender su palabra también. Oremos. Padre nuestro que su morada es en el cielo, gracias le damos, Señor, porque hasta aquí usted nos ha hablado acerca de su creación. Estamos claros, Padre Santo, todo usted lo ha ido poniendo en orden, en su mano está todo. Ayúdenos a nosotros a entender su palabra, Padre Santo, y sobre todo someternos a la obediencia, Señor. En su mano ponemos, Señor, la audiencia que ha prestado atención a la palabra en esta mañana, pidiéndole excusa porque aquí falla que haya habido, pero pedímosles a Dios mediante su Santo Espíritu que sea Él quien nos instruya a todo, que no nos miren a nosotros, porque nosotros somos instrumentos para explicar un poco su palabra, Señor, a las personas que no conocen. Denos, Señor, el entendimiento a nosotros para al mismo tiempo poder explicar su palabra. En su mano nos ponemos, Señor, la iglesia en su mano, para que ellos también puedan capacitarse mediante la palabra y que ellos puedan sentir deseo de explicar la palabra tal como está escrito, Señor. En su mano nos ponemos nuestra familia en su mano. Mire a Francisco Javier y su familia, su esposa, su madre, sus hermanos. Mire, Señor, que su madre hoy parte hacia los Estados Unidos. Él va a llevarla, que el Señor le proteja en todo su camino y que puedan, Señor, realizar lo que tienen en su mente para el día de hoy, con su ayuda, Padre. Mire también a mi familia, mi esposa, mis hijos, mi vecino, Señor. Ayúdenos a hacer una luz encendida en el lugar donde nos toque estar, Señor, para que otros puedan ser iluminados por su luz, Padre. Perdónenos, Señor, en todo lo que le hemos ofendido, Señor, hasta este momento. Quédese con nosotros en lo que resta de este día. Que usted sea nuestra protección, Señor. Todos estos favores se los pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. Esperemos que este programa sea de beneficio para usted, porque créanos que esta explicación no es de nosotros mismos. Incluso ustedes se han dado cuenta que cuando el Espíritu Santo está hablando y uno de nosotros habla, el Espíritu Santo a través de Tineo me puede corregir a mí, y también el mismo Espíritu Santo a través de mí lo corrige a él también, basándonos en la misma palabra de Dios. Amén. Entonces, por eso le digo que aún nosotros mismos nos nutrimos de la palabra de Dios cuando nosotros permitimos que el Espíritu Santo sea el que hable. Amén. Si no endurecemos el corazón y dejamos que Dios sea quien tenga toda gloria y honra, nosotros vamos a ver la mano de Dios obrando en nosotros. Pero conforme a su palabra, conforme a Él. Porque esto no es que Tineo sea más grande que yo sea más grande que él, o que usted no vea a nosotros como más grande que usted. No. Esto es que la gloria, la honra, la tenga nuestro Dios, porque a esto hemos sido llamados. Dad gloria, dad honra al Creador de los cielos y de la tierra. Ore usted por nosotros y nosotros debemos orar por ustedes, para que Dios nos libre de toda tentación y pecado. Porque cuando dedicamos nuestra vida a Dios, a tratar de predicar su palabra como Él quiere, y de hacer su voluntad, y de reflejar la gloria de Dios aquí en la tierra, somos atacados por las huestes espirituales malignas y enemigas de Dios. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde. Será el lunes, si Dios lo permite, donde estaremos con ustedes nuevamente aquí en este programa Despertar Cristiano. Siga aprendiendo con nosotros en este programa. Esta saga de el libro de Génesis continúa
en el nombre de Cristo Jesús. Bye bye y pasen feliz resto de este día. Que el Señor le bendiga a todos.